Bueno, pues muy buenos días, jóvenes, que espero que se encuentren muy bien. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Bien, estamos a 16. Ok. Bien, entonces para comenzar la clase, les pregunto yo a ustedes. Híjole, se acaba de desconectar la hora. Bueno, esperemos que. Buenas tardes, Carla, bienvenida. Ok, entonces vamos comenzando con la clase de hoy y para ello les pregunto a ustedes qué es lo que recuerdan de la última clase, qué es lo que vimos. Chicas, la pregunta es para las tres. Para que las tres le respondan, por favor, si lo están escribiendo en el chat, alcen la mano. Y si van a decir algo por el micrófono, abran su micrófono, por favor. Igual, si no se acuerdan, comenten que no recuerdan qué es lo que vimos. Ya veo. Bueno, en el caso de Carla y Laura,
Si ustedes llegaran a estar en el trabajo mientras están en la clase, les pediría que me lo comenten para que yo lo pueda tomar en cuenta y tomar Bien. consideraciones. Adelante, Carla. Disculpe, es que no había abierto el micrófono porque donde estaba tenía ruido, pero no. Bueno, en la clase pasada vimos acerca de cuáles son los seres vivos, la homeostasis, la adaptación y la evolución. También hablamos de las células procariontas y las eucariontas. Y creo que nada más. Y también estábamos viendo acerca de qué son animales y de cuáles son animales, me parece. Y y del reino Plantae, Fungi y Animalia. De acuerdo. Gracias, Carla. Laura dice características de los seres vivos. Bien. Juana Luisa, bueno, le comento nada más. Si están en el trabajo, nada más les pido que me lo comenten para que yo tome las consideraciones necesarias en cuanto a las participaciones, ¿sale? Yo entiendo que pues a veces no pueden estar en la clase completamente, pero coméntenlo para que no pues para que nos podamos entender, ¿sale? De acuerdo. Ok. Bien, sí, exactamente estuvimos viendo pues las características de los seres vivos, ¿no? Y también las características de los animales y empezamos a ver un poco acerca de la clasificación de los animales, ¿no? ¿Hay alguna duda al respecto de lo que estuvimos viendo? ¿Surgió alguna durante la semana o algo así? ¿O continuamos? Ok, sale. Entonces voy a compartir pantalla. Me dicen cuando ya puedan ver la pantalla compartida. Ok, bien. Perfecto. Entonces, estábamos viendo primero pues qué es un animal, ¿no? Estamos viendo ecofisiología animal, entonces necesitamos saber qué es un animal. Para empezar, un animal es un ser vivo, tiene que ser un ser vivo. Después son organismos eucariotes pluricelulares. Bien, entonces eucariotes pluricelulares, ¿sale? Y bueno, entonces esto nos... Un segundito, ¿eh? Ya, gracias. Entonces, son organismos eucariotes, es decir, células, digamos, verdaderas, con núcleo definido, el ADN encapsulado, etcétera, ¿no? Pluricelulares, es decir, que las células necesitan de otras células. Bueno, es más de una célula la que forma el organismo, y estas necesitan unas de otras para poder existir. Derivado de ello también nos menciona que las células animales están especializadas para realizar funciones específicas. Es decir, solamente las células madre, las famosas células madre, son bastante versátiles en cuanto, bueno, las células madre y algunas otras más, ¿no? Pero son versátiles animales en cuanto a que puedan formar parte de un tejido u otro. Generalmente nuestras células ya tienen una función en específica.
Por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, tenemos el tejido, las células del tejido de mucosas, el tejido de protección, el tejido de conexión, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. La otra es que los animales son heterótrofos, ¿no? Recordemos que son aquellos que necesitan consumir materia orgánica, es decir, no son como los autótrofos que pueden ingerir la materia inorgánica y convertirla en orgánica, sino que ellos directamente necesitan orgánica para convertirla en más orgánica. Y además, los animales primero ingieren, meten alimento dentro del animal y después lo digieren, lo van desdoblando hasta el punto de que lo puedan utilizar. Bien, les pregunto, ¿cuál es otra de las características de los animales que vimos? Adelante, Carla. Que todos se alimentan, todos tienen metabolismo, todos respiran y todos excretan. Y bueno, también veíamos que nacen, crecen, desarrollan y se mueren. Y bueno, también la reproducción depende de la especie al que pertenezca el animal. Ok. Y también Laura dice, nacen, crecen, se reproducen. Ok. Eso lo vimos, sí, en esta clase, pero, digo, y sí lo tienen todos los animales, todos tienen que nacer, reproducirse, morir, respirar, tener metabolismo, etcétera. Pero recordemos que unas son las características de los seres vivos, y los animales obviamente tienen que tener estas características, pero además los animales tienen características particulares que tienen todos los animales, pero los otros seres vivos no tienen o no tienen en conjunto. ¿Cuáles son esas características? Es decir, ¿qué características hacen ser a un animal un animal? Ok, los tipos de célula, ¿qué más? ¿Iba a decir algo, Carla? Ok, la mayoría son heterótrofos. ¿Qué más? De esto que vimos por aquí, ¿qué recuerdan? ¿Qué otras son 6 características? Ahorita vimos 3. Faltan otras 3 características que vimos que son exclusivas de los animales. Bueno, casi exclusivas, ¿no? En conjunto.
Ok, bueno, recordémoslo entonces. La otra es que la mayoría de los animales, esta es una de las partes más importantes, pueden efectuar locomoción, aunque sea una vez en su ciclo vital. Entonces, una de las características más destacadas entre los animales, que no solo tienen los animales, por ejemplo, hay protozoarios que también se pueden mover, ¿no? Con los flagelos. Pero los animales en conjunto con otras características hacen que sean animales porque los protozoarios podrán tener locomoción, pero no podrán, ¿cómo se llama? No tienen las otras características como que tienen un sistema nervioso desarrollado o que tienen células especializadas o que son pluricelulares, ¿no? Pero bueno, tienen locomoción. Exactamente, como dice Carla, se reproducen sexualmente en general, así es, o más bien tienen la posibilidad de reproducirse de manera sexual. Hay algunos que también se pueden reproducir de manera asexual, pero generalmente todos los animales tienen la posibilidad de reproducirse sexualmente, es decir, recombinar, que tengan una recombinación genética. Como dice aquí también, muchos de los animales tienen, si no como tal un sistema, tienen células nerviosas y musculares, ¿no? Las nerviosas, recordemos, les permiten recibir los estímulos del exterior, ¿no? Al sistema le permite le permite responder a lo que pasa en el ambiente, ¿no? A responder a los procesos los procesos del ambiente. Entonces, esas son las células nerviosas. Y las células musculares, pues bueno, están relacionadas directamente con la parte de la locomoción. Recordemos que los animales sí se pueden mover de un punto A un punto B de manera por su propia cuenta, ¿no? No necesitan de una fuerza mayor como el agua, el viento, otro animal, etcétera, ¿no? Para que los pueda mover. Claro, muchos se ayudan sí de las corrientes del aire, del agua, de otros animales, pero aún así, aunque sean algunos milímetros, ellos se pueden mover por sí mismos. Entonces, esta parte de la locomoción es muy importante, es de las principales para los animales, para distinguirlos de otros organismos. Porque, por ejemplo, hay muchas características que se mencionan que son, similares, o sea, también las tienen los hongos, por ejemplo, ¿no? O los protozoarios nuevamente, pero en total no tienen todas las características que tiene un animal. Ok. Y además recordemos, tiene que ser al menos en una fase de su ciclo vital y a nivel de especie. ¿Por qué digo en una fase de su ciclo vital? Recordemos que los nidarios, que son estos como medusas y anémonas, las anémonas o los corales son animales, pero a pesar de que ya en su vida adulta, como los conocemos, se fijan a una superficie y son sésiles, una parte de su vida es cuando son larvas y se pueden mover por sí solos, ¿no? De un punto A a un punto B. A pesar de que la corriente se los lleve a veces, pero sí pueden moverse un poquito, ¿no? Y lo digo a nivel especie porque, obviamente tenemos en cada especie algunos individuos, ¿no? Organismos, personas, en el caso de los humanos, que pues no pueden moverse de un punto A a un punto B sin ayuda, ¿no? Los bebés no pueden hacerlo, por ejemplo, los recién nacidos, no tienen la capacidad, no tienen la fuerza, o personas que han perdido también la capacidad o no nacieron con la capacidad de desarrollar esa fuerza para moverse. Pero
en teoría, genéticamente, pues a nivel especie podemos, ¿no? Podemos hacer ese movimiento. Bien. Y como dice su compañera, bueno, la mayoría de los animales son organismos diploides que se reproducen sexualmente por medio de grandes óvulos inmóviles y pequeños espermatozoides flagelados. Recordemos, tenemos esto de 2N y 1N. Y recordemos que 2N, los animales todos tienen, genéticamente son casi en pares, o la mayoría. Y solamente las plantas, o bueno, más bien, no solamente, pero algunas plantas son las que tienen 3N, etcétera, etcétera, ¿no? Este no es un animal. Esta flor no es un animal. Ok, entonces son 2N, ¿no? Es decir, sus cromosomas en donde está donde está conformado el ADN, está comprimido, y es el que les va a decir a las células cómo funcionar después de, bueno, cómo van a funcionar. Pues bueno, ahí sus cromosomas, les digo, están en pares. Solamente las células sexuales se van a mantener, se van a dividir a la mitad de estos pares. ¿Para qué? Para que cuando haya una reproducción sexual pueda haber una recombinación genética, va a ser y que no sea 2N más 2N y terminen siendo 4N, ¿no? Sino que sería N más N y nos da el resultado de los progenitores, 2N, con la mitad de un progenitor y la otra mitad del otro progenitor. Ahora, recordemos que la clasificación animal, pues bueno, puede ocurrir de muchas maneras, ¿no? Podemos decir que cuáles son los que viven en el agua, cuáles viven en la tierra, cuáles vuelan, cuáles no, cuáles viven a veces en el agua y a veces en la tierra, cuáles son de agua dulce y cuáles son de agua salada, cuáles van en 4 patas, cuáles se arrastran, cuáles nadan, ¿no? Hay muchas formas de clasificar a los animales, ¿no? Tenemos la clasificación taxonómica, que depende mucho de, pues básicamente, características de las especies, más, bueno, características morfológicas, biológicas, fisiológicas, etcétera. Y también con el ADN y saber qué tan emparentados están unos de otros, dependiendo a la evolución. Y recordemos, es reino, filo, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Nosotros los humanos pertenecemos al reino animal, no al vegetal, no al fungi, no tenemos nuestro propio reino, somos del reino animal, somos animales. También pertenecemos a los cordados porque tenemos columna vertebral y somos mamíferos porque tenemos pelo y glándulas mamarias. Somos primates porque tenemos clavículas y dedos, tenemos clavículas y además tenemos dedos prensiles. Somos homínidos porque tenemos un rostro relativamente plano y visión tridimensional. No todos los animales pueden ver como en 3D, es decir, no pueden medir la profundidad, ven como todo plano, y nosotros sí tenemos esa capacidad. También tenemos una postura erguida y cerebros grandes, y finalmente tenemos una frente alta y delgados huesos del cráneo. Ok. Y luego pasamos a esta parte de esa es una de las clasificaciones. Otra de las clasificaciones es ver si son parasuarios o eumetasuarios. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre un parasuario y un eumetasuario? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Por qué lo pusimos?
Adelante, Juana Luisa. Adelante. Está alzando la mano, ¿no? Juana Luisa. Puede participar. Adelante. No sé si está intentando abrir su micrófono. No lo había abierto. Bueno, por cierto, regresa. Carla, ¿usted recuerda cuál es la diferencia entre parasuarios y eumetasuarios? Solo recuerdo que los metasuarios son animales multicelulares, como los vertebrados, los gusanos y los moluscos, pero no recuerdo cuáles son los parasuarios. Ok, bien. Ahorita. No sé si... Sí, por ahí va, por ahí va. No se preocupe, ahorita lo vemos. Laura, ¿usted recuerda cuál es la diferencia entre parasuario y eumetasuario? Hola, profe, ¿está preguntando? Es Sí. que no me está preguntando. No se preocupe. A ver, déjenme, voy a poner la pregunta. Ok, sí, ya vi. Ya. Sí, me acuerdo. Su papá ponía un ejemplo no son estos de que dibujáramos como que como ejes simétricos, que hay animales que unos tienen eje, como si fueran, como la división igual, ¿no? Si trazáramos un eje simétrico en el animal, en cierta forma, ¿qué son esos? Bueno, por ahí tengo la idea de que era eso, pero no sé, que uno sí y el otro no, pues esa característica. Y pues por lo que veo en la imagen, pues algo así como ay, como que me suena a eso, no recuerdo, de que tienen, no sé, los tejidos creo también estaban involucrados, pero es lo que más o menos recuerdo. No sé si estoy bien también. Bien, no se preocupe, vamos a recordarlo, ¿sale? Bien, por ahí va. Tiene que ver con los tejidos, aunque sí también se relaciona mucho con los ejes, que es lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? Bien, recordemos que, bueno, hay muchas formas de clasificarlos, pero en sí los parasuarios son los casi animales y los eumetasuarios son los verdaderos animales. Recordemos que significa verdadero, ¿no? Entonces, parasuarios suarios es animal, se refiere a animal. Entonces, los paras son casi animales, ¿no? Porque, bueno, recordamos que una de las características más importantes de los animales es que tienen células distintivas, ¿no? Es decir, aquí, ¿no? Ok. Las células de los animales están especializadas para realizar funciones específicas.
en todos los animales, excepto los más sencillos, las células se organizan en tejidos y los tejidos en órganos. Entonces, los animales pequeños, sencillos, los procesos vitales como intercambio gaseoso, circulación de materiales y eliminación de desechos ocurren por difusión. Estos serían los parasaurios. Mientras que los animales grandes y complejos, o no solamente grandes, pero más complejos, han surgido por evolución y en ellos han surgido por evolución sistemas o aparatos corporales y mecanismos que realizan estos procesos vitales, ¿no? Entonces, básicamente, los parasaurios no tienen una exacta distinción entre sus células, si se dan cuenta. Si rebanamos aquí, el animal va a seguir viviendo. ¿Por qué le dicen animal si no cumple con las otras características? Bueno, porque sí cumple, bueno, con esta característica, perdón, con la característica número 2. Porque sí cumple con que son heterótrofos, ingieren, son eucariontes pluricelulares, pueden efectuar locomoción en algún momento de su vida, tienen células nerviosas y musculares, bueno, algo parecido, ¿no? Y pues bueno, son diploides. Básicamente por eso se les llama animales, o bueno, más bien casi animales. Básicamente por eso. Recordemos que ¿cómo se llama? La clasificación de los seres vivos en general, pues bueno, no es como tan exacta. Y pues esta clasificación, pues va a ser bastante ambigua en algunos casos, ¿no? En los hongos pasa mucho, como les comentaba, pero en los animales también. A veces no se sabe dónde poner al organismo, dónde poner a las especies o a un grupo de especies, y entonces, bueno, dicen, bueno, se parece más a este reino que al otro, y pues los vamos a poner aquí. Básicamente por eso, ¿no? Entonces, por eso los parasaurios están entre la clasificación animal, pero no son animales, exacto. Bueno, sí son animales, pero si vamos a temas, a datos más específicos, son casi animales. Y bueno, esto también se ve en cuanto a la simetría que tienen todos los animales. Casi todos los animales son simétricos. A excepción de las esponjas, que son estos, casi todos son simétricos. Por lo menos se les puede dividir en dos para que veamos dos mitades prácticamente iguales, pero a algunos se les puede dividir más, que son los que tienen simetría radial. A ver, ¿alguien puede pensar en algún animal que no se pueda dividir en partes iguales? Si es así, por favor, escriban aquí un animal que no se pueda dividir en partes iguales. Si no se les ocurre ninguno, pongan que no, o no se me ocurre ninguno. Ok. Laura dice que pues la esponja, que es casi animal, pero otros no saben. Carla, Juana, si puede contestar Juana, adelante. ¿Se les ocurre alguno?
Coral. Podría ser. La estrella de mar. Híjole. Lombrices planas. Pero esos sí los podemos dividir, miren. Esta es una lombriz plana, un platelmito. La estrella de mar, no a la mitad tal vez, pero sí en otras partes. Así es muy difícil pensar en algún otro animal, ¿no? Porque generalmente el ejercicio era para eso, ¿no? Para que recordemos, las anémonas, sí y no. Vamos a ver aquí con la simetría bilateral. Básicamente, no podemos pedir que un animal sea completamente igual. Si nosotros nos vemos al espejo, pues a veces tenemos un ojo más grande que el otro, uno más chiquito que el otro, a veces una oreja más grande, los dientes más para la derecha o para la izquierda, ¿no? Así pasa, ¿no? Igual las anémonas, los insectos, todos los seres vivos, todos los animales, perdón. Pero, en cuanto a la simetría bilateral o los ejes radiales, hay que ver esta parte, ¿no? Es la disposición de estructuras corporales respecto a algún eje del cuerpo. Es decir, por ejemplo, genéticamente, a nivel de especie, los seres humanos nacimos para tener, si nos dividen a la mitad, como a esta mujer, tener un brazo de un lado y otro brazo del otro. Un pecho de un lado, otro del otro, la mitad de la boca, un ojo de un lado, otro del otro, una pierna de un lado, otro del otro, y las partes del cuerpo se ven casi en proporciones iguales, ¿no? Tal vez las internas no tanto, porque por ejemplo de un lado tenemos el páncreas y del otro el hígado y el estómago no está exactamente igual, pero por fuera sí nos vemos así, ¿no? ¿Qué pasa con este gusano plano? Igual vemos una mitad y otra mitad. Tal vez tenga ojos, tal vez no tenga ojos, pero vemos como las proporciones casi iguales, ¿no? Como dice aquí, estructuras corporales. En cuanto a las anémonas, por ejemplo, igual las estructuras están casi a la mitad, ¿no? O pueden ser en más ejes. En cuanto a la estrella de mar, tal vez si la dividimos a la mitad, también podemos encontrar como mitad y mitad de estructuras. O podemos dividir cada brazo, cada radio, y van a quedar casi iguales en disposición. Casi iguales porque obviamente pues cada quien es diferente, igual entre los animales pues cada uno es diferente, ¿no? Por ejemplo, quienes han tenido mascotas saben que no todas sus mascotas van a ser iguales, ¿no? Lo mismito ocurre con los animales, no todos los animales a nivel de especie pues van a ser iguales. Ok. Bien, entonces vamos con la simetría bilateral. Y bueno, si nos damos cuenta, aquí el animal, digamos que sí entra en esto, es la esponja. Probablemente es por la organización celular que tienen a nivel de especie. Como en la esponja no son tan específicos, es decir, hay un talo, existe un talo, es decir, que no se sabe cuándo empieza un tejido y cuándo termina otro específicamente, pues por eso, pues sus células no están organizadas para ello, no son tan específicas. En cambio, aquí esta Catarina genéticamente ya fue hecha para tener 3 patas de un lado, 3 de otra, una antena, un quelícero, etcétera, etcétera, ¿no? La mitad de su caparazón, a pesar de que el patrón tal vez no sea siempre el mismo, pues es simétrico, porque tiene sus proporciones simétricas. Bien, entonces tenemos la bilateral, que es el cuerpo del animal solo puede ser dividido por un plano que pasa por la línea media del cuerpo para formar 2 mitades, derecha e izquierda, que sean equivalentes más o menos y que son como imágenes espejo la una de la otra. Es decir, si ponemos aquí un espejo, si este plano es un espejo, pues
básicamente, y lo ponemos a la mitad, podríamos ver una persona completamente funcional en estructura. Lo mismo si ponemos aquí uno a la mitad de la Catarina, de la cabra, de la mariposa, incluso de esta estrella, ¿no? O del cangrejo, de todos ellos. Pero en cuanto a la simetría radial, bueno, es una forma general de rueda o cilindro y las partes corporales similares dispuestas de manera regular en rayos o radios que parten del eje corporal central. Es decir, vemos aquí que tiene una forma como de rueda. Incluso aquí también, si unimos los puntos, parece una ruedita. Acá. Aquí también. Aquí también, a ver, esto es una anémona, pues vemos que por arriba, si la vemos desde acá, pues es como una ruedita, ¿no? Y tiene partes corporales similares. Si hacemos otro aquí, y hacemos otro aquí, y esta aquí, y esta acá, cada proporción va a tener casi lo mismo, ¿no? Tentáculos, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, pero pues estas partes que tienen, que pican, que tienen células urticantes, etcétera. Pueden tratarse múltiples planos a través del eje central, cada uno de los cuales divide al organismo en dos partes, que son imágenes en el espejo una de otra. Por lo menos puede haber dos, pero suele haber más, ¿no? La simetría radial permite al organismo recibir estímulos de todas las direcciones del ambiente y de la misma forma. Por ejemplo, nosotros que tenemos una simetría bilateral, pues, por ejemplo, el tacto lo podemos sentir prácticamente en todo el cuerpo, ¿no? Gracias a nuestra piel. Pero, ¿qué tal la vista? La vista solo la tenemos enfrente. Si fuéramos como un organismo con simetría bilateral, podríamos ver alrededor de toda nuestra cabeza, ¿no? Tendríamos visión, ojos en la espalda casi, bueno, ojos en la nuca, ojos a los costados, y podrían dividirse más de una vez en nuestros ejes, ¿no? Cosa que pues no es así. Ok, bien. Y bueno, los miembros del filum Linaria, las medusas, anémonas de mar y afines, y los equinodermos adultos, como lo son estrellas de mar, erizos de mar y otros afines, son aquellos que tienen una simetría radial. Los nidarios, recordemos, son los corales. Vamos a buscar aquí. Simetría radial. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Bueno, aquí están las anémonas, coral, esta es una esponja. Bueno, digamos que en proporción sí podrían ser, tener cierta simetría los corales, ¿no? Pero pues sí, no, puede que no tanto, ¿no? Son animales pues sí un poco menos desarrollados en ese ámbito. Bien. Bueno, ahora tenemos, aparte de la simetría, que puede ser radial o bilateral, tenemos planos que nos pueden dividir a los animales, y entonces poder saber dónde está cada parte del cuerpo. Nosotros como humanos pues ya sabemos más o menos cómo funcionamos, etcétera, pero ¿qué pasa al momento de querer estudiar a otro animal? Bueno, necesitamos saber qué partes tiene para poder más o menos ver cómo funcionan estos animales y de qué parte están funcionando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? El ser humano tiene el eje cráneo-caudal que va de aquí
acá a la punta de los pies, bueno, a la planta de los pies, ¿no? De la punta de la cabeza a la planta de los pies. También tiene un eje, y si lo cortamos así, podemos ver que pues nos podemos dividir tanto a la mitad y tener un brazo de un lado y brazo del otro, etcétera. Pero también tenemos un frente y un atrás. El eje craneocaudal nos hace un frente y un atrás. Tenemos el eje laterolateral o izquierda-derecha, que nos puede decir, bueno, más bien, perdón, este nos dice de arriba hacia abajo, el cráneo caudal. El lateral pues nos va a decir que estamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y el anteroposterior que nos va a decir que es adelante y que es atrás. Y después están los planos, ¿no? Tenemos el plano coronal, el sagital y el transversal o axial. Entonces el coronal va a estar conformado por el eje lateral y el cráneo caudal. Este eje, este de aquí, que es el plano coronal, este plano coronal, nos va a dividir entre la parte frontal y la parte trasera. Y entonces ya podemos saber hacia dónde va el animal, ¿no? Y podemos ir infiriendo qué características tiene el animal dependiendo de qué parte del plano nos encontremos. Por ejemplo, nosotros los humanos en la parte frontal de este plano tenemos la vista, la parte respiratoria, la parte de la ingesta, la parte de la escucha, pues bueno, más o menos un poquito hacia adelante, y la parte disculpen jóvenes, se salió de la llamada, tuvo un error. Ya les comparto la pantalla otra vez. ¿En qué parte nos quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? Que la parte de la escucha que estaba como que cargada hacia el frente. Ok, bien, gracias. Entonces, sí, los O sea, sentidos. las orejas. Exactamente, gracias. Los sentidos los tenemos hacia el frente, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro organismo, pues al ir hacia el frente, o al ir hacia una dirección, adelante Juana Luisa. Adelante Juana Luisa. Que den qué característica tiene el animal, no sé, ya no entendí. Gracias. Ok, gracias. Sí, le decía que, les decía, pues, que, un segundo, en este plano, el plano cráneo caudal, que utilizan el eje lateral y el eje cráneo caudal, perdón, el plano frontal, el plano coronal, que utiliza el eje cráneo caudal y el eje lateral, divide al organismo, a los organismos que vemos en dos patas, en dos pies, en la parte frontal y en la parte trasera. ¿Sale? ¿Por qué? Porque bueno, al frente tenemos la mayoría de nuestros sentidos. El del tacto, pues bueno, lo tenemos en todo el cuerpo. Pero el del gusto, el del olfato, el de la vista, el del oído, todos los tenemos hacia enfrente. ¿Por qué? Porque pues el organismo necesita ver hacia dónde va, qué es lo que está percibiendo, ¿no? Para poder protegerse. Si tuviéramos... ¿qué pasaría? Les pregunto.
¿Qué pasaría si los ojos los tuviéramos en la nuca? Es decir, si todo nuestro cuerpo estuviera así, pero los ojos los tuviéramos atrás de la cabeza. Poca coordinación. ¿Qué más? Yo creo que ¿cómo se llama? La habilidad oculomanual ya no existiría como tal, porque obviamente los ojos perciben imágenes, pero pues el ser humano, los animales que tenemos así la estructura como la conocemos, eh, obviamente la vista la vamos a utilizar para poder guiarnos y avanzar, o estirar la mano para tocar lo que estamos viendo. Entonces cambiaría por completo el concepto, ¿no? Porque tal vez no sería una especie que, que quisiera ir hacia adelante, sino que en ese caso podría ser, no sé, que fuera para cuidarnos de lo que viene detrás, ¿no? Entonces ya, pues sí, ya sería algo raro. Exactamente, muy bien. Una de las cosas que evolutivamente se piensan del por qué los seres humanos son omnívoros y también comemos carne, que son depredadores, es es que los ojos los tenemos hacia el frente. A ver, permítanme. Juana Luisa dice más susceptible a los perdón. Juana Luisa dice la habilidad sería diferente, la habilidad sería diferente, así es. Y Laura dice más susceptible a los depredadores en animales. Eso depende, ¿no? No veríamos el animal que viene hacia nosotros, enfrente de nosotros, pero sí el que nos está persiguiendo, tal vez. Adelante, Laura. Sí, pero sí, eso que usted decía, ¿no? Que igual esa habilidad como de, nos ayuda a ser más ágiles, o no sé cómo decirlo. Pero bueno, es que también depende, ¿no? Porque hay peces que tienen como arriba y tienen otro método de caza. Entonces, en los humanos, pues sí es como funcional, ¿no? Creo que aumenta la coordinación y y pues al ser más ágiles, por ejemplo, éramos, cuando éramos, no, como ahorita no, ¿cómo se llama Homo sapiens, sino anteriormente, pues, las especies de humano anteriores, pues, no hubiera permitido tal vez esa evolución, ¿no? Por ser quizás susceptibles al no, también, bueno, entre otras cosas, bueno, me hace pensar en que, pues, esta parte de la coordinación, ¿no? Porque, pues, creo que nos entorpecería más en el cómo usar, o nos hubiera evolucionado diferente, algo así, no sé. Así es. Exactamente. Hubiera sido muy diferente, ¿no? A ver. Si nosotros tuviéramos los ojos hacia atrás, estaríamos más propensos a tener que ver qué es lo que viene por detrás de nosotros que lo que va hacia adelante de nosotros, ¿no? ¿Quiénes necesitan ver quiénes van detrás de nosotros? Las presas, generalmente, ¿no? ¿Quiénes necesitan ver qué va delante de ellos? Los depredadores, ¿no? Entonces, si tuviéramos los ojos hacia atrás, habrían cambiado muchas cosas. Como dicen también ustedes, como comentaban, ¿no? Habría menos coordinación, no sabríamos qué hay hacia adelante. ¿Qué más? Pues sí, tendríamos que usar otros sentidos, tal vez, para poder ir hacia adelante. O tendríamos que cambiar la marcha hacia otro lado, ¿no? O seríamos más torpes. Sería bastante diferente. Entonces, bueno, este eje nos permite saber, o bueno, nos permite
bueno, pensar que, no me acuerdo cómo se dice la palabra, pero el por qué nosotros, o bueno, de dónde venimos o cuáles eran nuestras características hace, pues, millones de años, ¿no? Ok, bien. Ahora, tenemos el otro plano, que es el plano transversal o axial, que va a ir del eje lateral al eje antero-posterior, o dorso-ventral. A ver, vamos a usar primero la goma para que lo podamos ver un poquito mejor. Y entonces hablábamos del primer eje, perdón, del primer plano coronal. Imagínense que se va derecho mi mano, ¿no? Entonces, y luego tenemos el otro eje. Vamos a usar mejor este. Perdón, el otro plano que es el transversal. O axial, que va a ir o va a usar el eje antero-posterior, que hace rato no se mencionaba, y el eje lateo-lateral, que sí también tiene el otro plano, que es el coronal. Entonces, este eje nos va a dividir, ¿no? Vamos a quitar esto, perdón, que casi no se ve. Bien, entonces tenemos el transversal, y va a dividir en arriba y abajo a nuestro organismo. Entonces, los organismos que tenemos, que somos bípedos, que caminamos en dos patas, nos sostenemos en dos, y que la cabeza está hacia arriba y caminamos de forma erguida, más que nada, la parte de arriba va a tener como los órganos generalmente más vitales, la parte del cerebro, la cabeza, los sentidos, y abajo va a tener la forma de movilizarnos, ¿no? ¿Qué pasaría si, bueno, sería casi imposible, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, tuviéramos los dos ojos hasta por acá, ¿no? En las piernas. Entonces, ¿para qué tendríamos lo demás, no? No podríamos defender, tendríamos una parte extremadamente vulnerable, sin sentido suficientemente para protegernos, la parte de arriba, donde tenemos también pues los órganos principales, que son el cerebro, los pulmones, el estómago, los intestinos, todos estos, ¿no? Entonces, no sería como muy viable nuestra vida, seríamos demasiado indefensos, además de que, pues bueno, sabemos, ¿no? Que somos bastante sensibles a comparación, o menos resistentes a comparación de otros animales, de otros organismos, pues no sería muy viable que existiéramos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, el otro plano que tenemos es el plano sagital, que es este. De aquí a acá. Y va a utilizar el eje cráneo-caudal y el eje dorso-ventral.
Ujú. Ujú. Si se dan cuenta, cada eje tiene como guía dos planos, ¿no? Y bueno, ¿qué nos va a dividir? Sí nos va a dividir izquierda-derecha. Ujú. El eje lateral va de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero no los divide. El plano antero-posterior o dorso-ventral, perdón, el plano sagital nos va a dividir, sí, entre izquierda y derecha. Y este plano nos va a decir, en este plano podemos ver que las proporciones son casi iguales. De un lado tenemos un brazo, también del otro, una pierna en uno, una pierna en el otro, 10 dedos de un lado, 10 dedos del otro, es decir, 5 de la mano y 5 del pie, 5 de la mano y 5 del pie, un ojo y otro, una boca, la nariz, una oreja de cada lado, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, pues bueno, así no podemos dividir a los animales bípedos, ¿no? Otro animal que ande en dos patas, ¿recuerdan? Les pido que cada quien, por favor, mencionen un animal que vaya en dos patas. ¿Un conejo? No, porque ese se arrastra con sus manitas, como la ardilla. Un canguro, ajá. Otro que se le ocurre, Carla, uno que vaya a caminar en dos patos. El humano ya está. Juana Luisa, si puede. Adelante, Juana Luisa. ¿Un pato? Un pato, sí, tal vez, sí, también. Los pollitos. Exacto, los pollitos, las aves generalmente, ¿no? Bien. ¿Qué otra vez? Aves. Había otro. Pues los otros homínidos, ¿no? Perdón, no homínidos, los otros primates, ¿no? Más o menos. Que, bueno, tal vez no caminan tan erguidos. Es que también, o sea, caminan, pero después se apoyan en en las manos, ¿no? Sí, exactamente. Como para avanzar un poquito, como para brincar. Así es. Tal vez la diferencia un poco con el conejo es que los conejos sí necesitan, para moverse, necesitan apoyar sus manitas hacia el frente, ¿no? En cambio, pues algunos primates sí pueden caminar en dos patas. Para ir más rápido y correr, por ejemplo, sí necesitan las cuatro, pero para caminar, pues no. Y bueno, esa es una de las características que nos hace ser humanos, ¿no? Por ejemplo, que nos distingue de otros primates, ¿no? Recordemos, primates, mamíferos con clavículas y dedos prensiles, ¿no? Homínidos, primates con rostros relativamente planos y visión tridimensional. Y el Homo, nuestro género, tiene postura erguida y cerebros grandes. Esto es lo que nos distingue de otros primates, ¿no? Como los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, etc. Así es. Bien. Ahora, ok, ya vimos más o menos algunos, ¿no? Y mencionaban al conejo. Los conejos se mueven muy parecido a las ardillas, ¿no? También podríamos creer en un principio que se mueven como un ser humano, pero en realidad no exactamente. Sí necesitan sus patas delanteras para poder tener un movimiento constante y continuo. Ahora, sí, bueno, para poder moverse, ¿no? Los animales que en teoría van a cuatro patas, o que tienen un avance más horizontal, no caminan de manera erguida, e incluso lo podemos ver también con los animales que nadan. Los pingüinos también son otros, pero bueno, son aves. Tienen otro tipo de planos y ejes, ¿no? Bueno, ejes es el mismo, ¿no? Cranocaudal, el anteroposterior
y el lateral. Y los planos van a ser casi lo mismo. Tenemos el plano frontal. Tenemos el plano transversal o axial. Y aquí el longitudinal, que aquí lo menciona como sagital, ¿no? Y ese sí es el que cambia un poquito más. Ahora, si nosotros tomáramos a esta ardilla como a esta persona, ¿qué pasaría? Por ejemplo, el dorso ventral va a dividir de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, o el anteroposterior, ¿no? Entonces, de izquierda a derecha es lo mismo. Bien. Ahora, si usamos, perdón, el sagital, disculpen. El sagital, izquierda a derecha, sí se puede. Va. Y tiene como las mismas características, ¿no? A ambos lados están casi las mismas proporciones. Ahora, si vamos en cuanto al plano frontal, que es este azul, si tenemos el plano frontal, va a dividir en adelante y atrás. A esta ardilla la estaríamos dividiendo. ¿Cómo la dividiríamos? Esto sería complicado. Adelante, ¿alguien quería hablar? No, nadie. Exactamente. Solo de frente, ¿no? O sea, sería complicado porque, bueno, en el plano frontal nosotros tenemos ojos, nariz, boca, la palma de las manos, la punta de los pies, ¿no? Y sería esta parte más esta parte, ¿no? Es decir, una parte de arriba y una parte de abajo. ¿Y cómo estaría eso? ¿No? Y si nos damos cuenta, en esta parte, el plano frontal, que es ya no divide la parte de enfrente y de atrás. El plano frontal nos va a dividir el plano frontal nos va a dividir la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, ¿qué características tiene la parte de arriba y parte de abajo? Y aquí la parte de enfrente y la parte de atrás. Si nos damos cuenta, la parte de arriba y de abajo tiene los ojos, los oídos, el cerebro, bueno, parte del cerebro, ¿no? Y abajo tiene la parte en donde desecha, tiene sus excreciones y le ayuda a moverse en parte, ¿no? Entonces, ¿en qué coinciden? En la visión y en los desechos, por ejemplo, ¿no? Ok, luego tenemos el plano longitudinal, que nos va a dividir izquierda y derecha. Perdón, no sé qué les había dicho hace rato, pero el longitudinal es el sagital, ¿no? Sí, perdón, sí, es casi lo mismo, tienen otro nombre, pero nos divide izquierda y derecha. Y el transversal, aquí nos divide entre arriba y abajo, ¿no? En este caso, el que nos divide, entre comillas, entre arriba y abajo es el frontal. Y aquí el transversal, que es el axial, como les digo, les divide aquí entre arriba y abajo, y aquí divide entre la parte de enfrente y la parte de atrás. Y entonces, en cuanto a los animales que son cuadrúpedos, las proporciones del animal van a ser el dorso, que es la parte de arriba, el vientre, que es la parte de abajo, izquierda y derecha, como nosotros los bípedos, que es lo único que vamos a compartir básicamente entre planos, pero
El frontal va a dividir en la parte dorsal y la parte ventral, y el plano transversal o axial nos va a dividir la parte posterior y la parte anterior. Y entonces ya podemos saber qué es lo que podemos esperar del dorso de un animal, qué es lo que podemos esperar del vientre de un animal, qué es lo que podemos esperar de la parte anterior o frontal de un animal y la parte posterior de un animal. Si por ejemplo, bueno, les pregunto, ¿qué podemos encontrar en la parte ventral de un animal? Cualquier animal. ¿Qué encontramos? Ay, que abra la mano. ¿Quién alzó, perdón? Órganos reproductores. ¿Carla habló? Sí, los órganos reproductores y estómago, el sistema digestivo. Ok, muy bien. Hígado. Sí, como mencionan, pues órganos importantes, ¿no? Órganos delicados. Porque, por ejemplo, por lo menos en la parte de arriba tenemos el cráneo que protege nuestro cerebro. Igual aquí en esta ardilla, pues tiene el cráneo que protege su cerebro. Pero aquí todo esto es blandito, que es toda esa parte que tenemos nosotros acá blanda, ¿no? Entonces, y aquí tiene su columna. Entonces, como sea, es un poco más resistente que la parte de aquí abajo. Bien, lo que podemos encontrar en el frente, en la parte anterior, así como en los animales, pues son los órganos, los sentidos generalmente que nos dan dirección hacia dónde y nos ayudan a coordinar lo que estamos haciendo, ¿no? Y en la parte posterior, tanto en este cuadrúpedo como en nosotros, como en las aves y en otros animales, pues bueno, tenemos la parte donde desechamos, ¿no? Etcétera. Bien. Entonces, tenemos el extremo frontal o anterior. Vamos a ver, vamos a hacer a borrar un poco acá. Tenemos el extremo frontal o anterior, ¿no? La parte de aquí de enfrente, anterior. Del animal suele encontrarse una cabeza, aquí, donde se concentra el sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Sí, sí lo podemos ver. En los humanos, pues bueno, es parte de la cabeza, pero pues sí, ahí está la cabeza, ¿no? Este extremo recibe la mayor parte de los estímulos ambientales y por lo general es el que primero tiene contacto con el ambiente, como lo decíamos ahorita, ¿no? El extremo posterior, esta parte, nuestra parte de atrás, del animal puede estar dotado de una cola para la natación o simplemente seguir el resto del cuerpo. El dorso o la espalda de un animal es su superficie dorsal, esta acá. Y el lado del vientre es la superficie ventral. Anterior significa hacia enfrente, el extremo cefálico, en que se encuentra, es decir, del cerebro, que se encuentra en la cabeza del animal. Posterior o caudal, indica la parte posterior de la cola, esta parte. En el ser humano, debido a la postura erecta, y anterior y ventral son sinónimos, como estábamos mencionando ahorita, lo mismo que el posterior y dorsal. Eso en los animales erguidos. Se dice que la estructura es medial si está relativamente más cerca de la línea media del cuerpo y lateral si se encuentra a un lado del cuerpo. Cuando se menciona que, no sé, la mano, podríamos decir que es más lateral, es una estructura lateral, porque se encuentra más al lado del cuerpo que
cerca de la línea media del cuerpo. ¿No? Por ejemplo, en el ser humano, el oído es lateral a la nariz. Ok. Los términos cefálico, aquí, y rostral, craneal y superior en la anatomía humana, cefálico y rostral, en la anatomía humana, craneal y superior, se refieren al extremo del cuerpo donde se halla la cabeza. El término inferior o caudal en la anatomía humana significa en la anatomía humana significa localizado abajo del punto de la referencia o hacia los pies. Entonces nosotros tenemos esta parte cefálico y rostral y la parte inferior o caudal que divide el plano axial transversal. Mientras que a los animales divide entre la parte anterior y posterior. Un animal con simetría bilateral tiene 3 ejes, cada uno perpendicular a otros 2. Es decir, 2 son paralelos y uno es perpendicular. Uno sí toca y el otro no, según los planos. Un momentito, jóvenes. Gracias, disculpen, estaban anunciando cosas. Bien, así, un animal con simetría bilateral, es decir, aquellos que sí nos podemos dividir prácticamente solo en 2, vamos a tener 3 ejes y cada uno va a ser perpendicular a los otros 2. Es decir, tenemos el eje antero-posterior, coronario frontal en la anatomía humana, el antero-posterior. Bueno, que se extiende de la cabeza a la cola. En nosotros es el cráneo caudal. En ellos es en nosotros es ¿no? De acá a acá. El dorso ventral, que es de acá a acá, perdón, en nosotros es cráneo caudal. En ellos es de aquí a acá. Y, el dorso ventral, que es transversal horizontal, que va del dorso al abdomen. Abdomen, dorso, abdomen, dorso. Y el izquierdo derecho mediano que pasa de un lado a otro, ¿no? A acá. Y es posible además, entonces son 3 ejes y 3 planos, o secciones que dividen partes específicas. Tenemos el plano sagital o mediano que divide el cuerpo en parte derecha o izquierda. Este es el sagital o mediano, longitudinal, que divide derecha e izquierda. Y pasa de anterior a posterior y de dorsal a ventral.
Luego tenemos tenemos el plano frontal o coronal, que divide, es este, que divide al cuerpo bilateral en partes dorsal y ventral. Y tenemos la sección transversal o corte transversal que corta el cuerpo de manera perpendicular al eje principal y lo separa en parte anterior y posterior, esta y esta. Entonces, si nos damos cuenta, es más que nada esto de los ejes, es para poder también dividir a los animales, bueno, clasificarlos o clasificarnos en los que caminamos de manera erguida, los que son de manera más horizontal y las partes que tiene cada animal para poder un poco, como dice aquí, distinguir qué se encuentra en cada parte. Si encontramos un nuevo animal, si estamos estudiando uno nuevo, ya sabemos más o menos qué debería estar en qué lugar. Bien. Vamos acá. Bueno, ya vieron algunas imágenes, pero espero que haya sido demasiado rápido. Bien. Entonces ya vimos división de los animales o clasificación por taxonomía y que tienen que ver todas estas divisiones unas con otras, claro que sí. Pero bueno, podemos dividirlos, clasificarlos por taxonomía, por por los ejes que tiene, si son verdaderos o no son verdaderos. Ahora los vamos a ver más o menos desde el punto de embriología, de las capas que se van formando y además, pues, cómo vamos funcionando, cómo nos desarrollamos todos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué animales son estos? No es no me tienen que dar una respuesta correcta a la fuerza. Si la atinan, pues qué bien, pero vamos a hacer una pequeña actividad, ¿no? ¿Qué animal creen que sea este? A ver, permítanme, déjenme, voy a hacerlos un poquito más grande para ver quién es uno. Adelante, Laura. Pues podría ser cualquiera. Bueno, no sé, como que recuerdo que había unos que en su desarrollo embrionario hasta cierto punto también son parecidos con los humanos, ¿no? Entonces como que de ahí tenía bueno, era como un tema, ¿no? Y de que pues que hasta cierto punto tenemos un desarrollo embrionario similar con otros animales, los seres humanos. Así Y pues no sé, podría ser. Ok, así es, sí. Lo pongo aquí porque efectivamente nos parecemos en los primeros estadios de desarrollo embrionario muchísimo a otras especies. Pero vamos a jugar un juego entonces. ¿Qué creen? No importa cuál digan, ¿no? Pero ¿qué animal creen que sea este? ¿A cuál se parece? ¿Qué animal creen que va a ser después? ¿Cómo que les gustaría que fuera? ¿O como que de cara de qué le ven? ¿Delfín? Un lagarto. Un lagarto o caballito de mar. Ok, lagarto. Caballito de mar. Ok. Es el primero, ¿no? Vamos a ponerles números mejor aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, el número 1 es un lagarto, un delfín, un lagarto, un caballito de mar. Ok. El 2, ¿qué creen que sea?
La iguana. Ahí decían un dinosaurio. Ok. Perro. Bien. Carla, ¿usted qué cree que sea? ¿Cara de qué le ve? Pues no tiene cara de nada, maestra. Solamente ha crecido un poquito. Este, no sé, puede ser un cuadrúpedo. Ok. ¿Qué cuadrúpedo cree que sea? Mm, Un rinoceronte. Ok, un rinoceronte. Y un cerdito también pusieron, ¿no? Cerdito. Ok. El número 3, ¿qué creen que sea? Porque cada uno de estos 8 son animales diferentes. Eso sí, una pista. Los 8 son animales diferentes. El número 3, ¿qué creen que sea? Igual pueden coincidir y si dos dicen que es un perro, pues puede ser un perro. O si las tres tienen opiniones diferentes, adelante. A ver, solo mamíferos. Vamos a poner Un por aquí. elefante. A ver, hasta aquí. Ok. Un elefante. El 3, ¿no? ¿Alguien más? Bien. ¿El 4 qué creen que sea? Ah, maestra, nos fue enumerando. Pensé que todos eran como que cualquiera podría ser cualquiera. Así como que alguno podría ser de un reptil, sí. Pensé Ok. que era como en general, ya entendí que era por números. Bien. No se preocupen. Mire, vamos a hacerlo así. Estos 8 ya los numeramos, no pasa nada. Pero bueno, ya hay ideas de que son delfines, lagartos, dinosaurios, que todos son mamíferos, que algunos son iguana, ¿verdad? No, iguana, perdón. Iguanas, rinocerontes, cerditos. Ok. Les digo, estos 8 animales o estos 8 fetos, embriones, son diferentes, son de animales diferentes. Esa sí es la pista. Ahora, vamos al estadio 2. Es decir, este 1 se va a convertir en el 2. Este 1 se convirtió en este 2 en este, 3 en este, 4 en este y así. Ahora sí les pregunto, ¿este qué es? ¿Este qué creen que vaya a ser? El 2 es un anfibio. Ok. Una lagartija. El 1, una El lagartija. 2, yo digo que el 2 es ¿cómo se llaman estos? Los rositas que salen en los billetes. ¿Un ajolote? Un ajolote. Ok, un ajolote. Bien. ¿El 3 qué creen que sea? Ah, creo que ese podría ser un cocodrilo. Ok. El 4 puede ser una persona. Ok, sí, puede ser, ¿eh? El 5, chicas, ¿qué creen que sea? Un pollo. Un pollo. Ok. El 6.
Lo que se les ocurra. Como cara de que le ven. Ya sí se ve más diferente a al primer estadio. No sé, pero siento que entre los últimos dos están como los humanos o no sé si en general, si está visto como en general, pueden ser los mamíferos. El 7 podría ser un elefantito. No sé, maestra, es que... Es muy confuso, ¿no? Ok, bien. No sé. El 8 un rinoceronte. Ok. El 8 un rinoceronte. Bien, vámonos al estudio 3. Ok. Entonces, ¿qué resultaron ser? El 1 se creía que era una lagartija, un delfín, un lagarto, pues resultó ser un pez. El número 2, una salamandra, sí, un ajolote, básicamente. El número 3, un cocodrilo, pues está cerca de... pues también es un reptil, por decirlo así, ¿no? Pero es una tortuga. El 4, casi le atinan el número, pero el 4 es un pollo. El 5 es un cerdito. ¿Quién dijo que era un cerdito? ¿Alguien había dicho un cerdito? El 2, ¿no? Habían dicho que el 2 era un cerdito. Bueno, el 5 es el cerdito. El 6 es un becerro. El 7 es un conejo. Y el 8 sí es un humano. Y si nos damos cuenta, aquí en estos estadios, incluso en el estadio 3, no todos se ven completamente formados. Si nos damos cuenta, el humano todavía no está bien formado. El conejo más o menos, los otros sí, pero el humano todavía le falta, ¿no? Sí, sí se ve bastante extraño, ¿no? Ok, sí. Sí, sí se ve bastante diferente porque, pues bueno, todavía no está, digamos, bien desarrollado, ¿no? Y si nos damos cuenta, en los animales, entre comillas, un poco más primitivos, el tercer estadio, o conforme van pasando los estadios, es un poco más claro cómo se van a diferenciar de los otros, ¿no? Como ya vamos distinguiendo un poquito más qué son. Por ejemplo, en el estadio 2, ya casi podemos ver qué son en estos dos primeros. En los otros tres, pues sí se cuesta un poco más de trabajo, ¿no? El 1 y el 2 se parecen mucho, el 3 y el 4 también, y el 5, 6, 7 y 8 se parecen más, ¿no? Es más, el 8 luego está un poquito más diferente, ¿no? Pero los últimos 4 son bastante parecidos. ¿Qué podemos deducir de esto que estamos viendo aquí? Varias cositas, ¿no? Todavía tenemos 10 minutos. Bien. Alguien decía, ¿no? Los últimos son mamíferos. Así es, si nos damos cuenta, entre más, entre comillas, emparentado esté una especie de otra, o un tipo de animal de otro, más se van a parecer, ¿no? Aquí tenemos a nuestros mamíferos, reptiles y aves se parecen bastante, y anfibios y peces también se parecen bastante. Lo mismo aquí, los embriones más parecidos son estos, ¿no? Luego estos, pero aún así el 1 y 2 se parecen bastante al 3 y el 4. 5, 6, 7 y 8 también se parecen, pero no tanto. Y el 4 se parece más al 5 que el 3 al 5, ¿no? Entonces podemos ver que, para empezar, nos parecemos bastante, ¿no? Segundo,
Pues bueno, nos damos cuenta que a nivel evolutivo, pues hay unos que se desarrollan más rápido que otros. Y esto se compagina con la parte filogenética, aquí que tenemos los organismos. Si nos damos cuenta, mamíferos y aves somos muy similares a los peces. Entre nosotros, y de ahí nos parecemos, estamos bastante lejos de los peces. Bueno, no, aquí no viene. Pero bueno, sí, ya sé dónde. Aquí. La goma. Ok. Si nos damos cuenta aquí, vamos viendo, nos parecemos mucho a los primates, pero bueno, a final de cuentas, hasta aquí, perdón, no hay. Según este árbol filogenético, hasta aquí nos parecemos o nos dividimos de los demás organismos, ¿no? Reptiles, aves, y después, mucho antes nos dividimos con los anfibios y mucho antes con los peces, ¿no? Y entonces por eso aquí en el desarrollo embrionario, más abajo, aquí. Si nos damos cuenta, estamos bastante parecidos a las aves y a los reptiles, pero no tanto, y estamos más alejados de los anfibios y mucho más alejados de los peces. Y bueno, se supone que mediante el desarrollo embrionario se ha podido intuir, pensar que, pues bueno, el desarrollo embrionario es como una forma en la que pues se repasa toda la historia evolutiva pues de los organismos, ¿no? Y cómo vamos viendo cómo poco a poco van apareciendo características diferentes propias de la especie. Al principio somos muy similares. Imagínense ver esto en un ultrasonido o algo así, ¿no? Sería casi imposible saber, o a mí me costaría mucho trabajo distinguir entre este y este si no tuviera la experiencia de un médico, ¿no? Entonces, bueno, ok. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a la próxima clase ver la parte de desarrollo embrionario, el inicio del desarrollo embrionario, para después pasar a los tipos de cavidades en el desarrollo embrionario y cómo resultan en términos evolutivos y de características de los organismos. Entonces, esta primera parte era para que viéramos que nos parecíamos un montón. Y después vamos a ver cómo se da el desarrollo embrionario, más que nada de los humanos, pero se puede compaginar bastante con otros seres vivos, porque como acabamos de ver, los primeros estadios son muy similares. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, jóvenes? Ok. Bien. Muy bien, jóvenes, pues espero que tengan una excelente tarde, que tengan muy buen fin de semana. Cuídense mucho y nos seguimos viendo la próxima clase, ¿sale? Que estén muy bien. Permítanme un segundito, un segundito.